Hola, bienvenidos a este vídeo de análisis matemático, en concreto sobre cálculo vectorial, en el cual vamos a ver algunos conceptos básicos de campos conservativos. Este va a ser el esquema que vamos a seguir. Como acabo de decir, son campos conservativos, entonces vamos a ver los teoremas sobre campos vectoriales conservativos y además vamos a ver algunos ejemplos. Este vídeo va a ser un poquito corto, va a ser sencillito y corto. Campos vectoriales conservativos. Para un campo F conservativo en R3, estas afirmaciones son equivalentes. Afirmación número 1. Para una curva C cerrada orientada simple, se cumple que esa integral vale 0. Esto, cuidado, aunque está representado en una forma plana, también nos valdría para R3. Es decir, que yo trazo una curva y vuelvo al sitio de partida, con una orientación determinada. Pues bien, si la integral esa nos da 0, eso significa que el campo es conservativo. Afirmación número 2. Para dos curvas orientadas C1 y C2 que tengan los mismos extremos, esas dos integrales coinciden. Es decir, que si yo me voy de A a B a través de esta curva y calculo su integral, curvilínea, pues me va a dar lo mismo que si me voy de aquí, haciendo cosas raras, hasta este otro punto. Digamos que solamente depende del punto inicial y el punto final. Pues bien, si eso ocurre, entonces pues estamos en el caso de un campo conservativo. No siempre ocurre esto, no tiene por qué ocurrir. Solamente se da cuando es un campo conservativo. Tercera afirmación. F es el gradiente de una función escalar g, y eso va a ser la función potencial. Esto ya lo vimos anteriormente en otro vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, pues es simplemente un recordatorio. Y la cuarta afirmación es que el campo F es irrotacional, es decir, su rotacional es nulo. Esto también lo vimos para el caso cuando estábamos viendo el rotacional. Además, y lo que es más importante, si se cumple una de estas condiciones, entonces se cumplen todas las demás. Teorema. Si F es un campo conservativo y por tanto es el gradiente de un campo escalar derivable, G, al que hemos llamado G, entonces tenemos que se cumple eso. Es decir, lo que ahí se nos dice es que solamente depende del punto inicial y del punto final, nada más. El problema es calcular G. El gradiente de G es nuestro F, nos dan F. Lo que no es fácil es calcular G, pero si tenemos G, si se puede decir G fácilmente, entonces esa integral curvilínea es sencillísima porque solamente depende del punto inicial y del punto final. Nada más. Esto que suena un tanto abstracto lo podemos ver desde un punto de vista físico. Vamos a ver, el trabajo que realiza esta fuerza, porque al fin y al cabo cuando hablamos de campo hablamos de campos de fuerza, sobre un objeto, conforme éste se mueve a lo largo del punto A al punto B, es precisamente eso. Cuando decimos que un campo es conservativo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que el gasto de energía, el trabajo que empleamos en mover un objeto dentro de ese campo, dependerá solamente del punto inicial y del punto final y de nada más. No depende del camino recorrido intermedio. Eso es lo interesante. Ejemplo. Nos piden evaluar esa integral a lo largo de una trayectoria que vaya del origen, del punto O, al punto B, que está aquí, parametrizada del modo en el que ahí viene. Y además nos dice que para t comprendido entre 0 y 1. ¿Cómo lo vamos a resolver? Fácil. Vamos a ver. Calculemos el rotacional. Este es nuestro campo. Si calculamos el rotacional, vemos que se cumple que es 0. Por lo tanto, es conservativo. Y por lo tanto, ese campo es el gradiente de una función g. Es más, tenemos una suerte loca, porque ese campo vectorial es tan sencillo que es fácil, es muy fácil ver qué función g es en este caso. Basta con xy.
Ya está, es muy sencillita, que es lo que está representado en forma de curvas de nivel y código de colores aquí a la derecha. Y además nos dice todo lo que acabamos de ver, que solamente depende del punto inicial y final. Así que xy, ¿cuánto vale para 1, 1 y cuánto vale para 0, 0? 1 para el primer caso. Para el siguiente, 0, 0, 0. 1 menos 0 igual a 1. Ya está. Es así de simple. ¿Gracias a qué? Gracias a que tenemos esa función g. Otra manera sería esta de aquí, ¿vale? Lo explicitamos de este modo y calculamos, según la parametrización determinada, cuánto vale eso. También, solamente, como es conservativo, solamente depende del campo inicial y final. Según la parametrización que vimos, x sería t a la cuarta y la y sería seno al cubo de t pi partido por 2. Y en esa parametrización nos dicen que es entre 0 y 1. Así que, pues bueno, pues calculemos cuánto vale eso. Y eso vale 1. Como vemos, obviamente nos tiene que dar lo mismo, tanto aquí como aquí. Si no, pues algo estaríamos haciendo mal. Hemos utilizado dos vías para solucionarlo, una en forma paramétrica, que es la última que hemos visto, y la otra pues en forma cartesiana. En todo caso, hemos podido hacerlo así tan fácilmente porque se trata de un campo conservativo. Si no fuera un campo conservativo, los cálculos hubieran sido bastante más complicados. De hecho, no dependería solamente del punto inicial y final, sino a lo largo de toda la trayectoria. Veamos otro ejemplo. Nos piden evaluar esa integral de ahí. Y a lo largo de la trayectoria, que parte del origen, el 0, 0, 0, ¿de acuerdo? Y que pasa sucesivamente por estos puntos. Vemos que hay 3 componentes, pero básicamente la última es nula, digamos que son rodajas. Esta sería la solución. El campo es ese de ahí, calculamos su rotacional y, vaya, no es conservativo. Y por lo tanto no tiene una función potencial g. Ojalá, si fuera conservativo, pues como partimos de un punto y volvemos a ese punto, tendría que valer 0, pero no va a ser así. Así que va a ser no nulo. Entonces, parametrizamos cada uno de esos tramos. Este sería el primer tramo, pues sería t, 0, 0, con diferencial de x igual a diferencial de t. Este sería c sub 2, el 1 t 0, con diferencial de y igual a diferencial de t, y así sucesivamente. De tal modo que esta parametrización lo que nos permite es que siempre vamos a ir de 0 a 1, vamos a estar bien orientados, vamos a ir según las flechas que teníamos antes. Entonces, pues esa integral no es nada más que estas 4 integrales para cada una de esas curvas. Bueno, curvas, aunque en este caso sean rectas, da igual. C sub 1, C sub 2, C sub 3 y C sub 4, esos 4 tramos. Aquí he explicitado además con detalle los 2 primeros casos. No dejan de ser pues, integrales de línea, integrales curvilíneas, y no dejan de ser pues, 2 productos escalares. Entonces, esta sería la f para el primer caso, el producto escalar por 1, 0, 0. Y esta sería para el segundo caso. En este caso pues nos da 0 y en este caso pues nos da 1. Como aquí tenemos unas curvas que son rectas y una parametrización que es sencilla y además pues fíjate pues que en este caso pues, todo va de 0 a 1 y todo es perfecto, los diferenciales de t, etcétera, pues nos va a quedar algo pues bastante sencillo, obviamente. Incluso algunos de los tramos, por ejemplo, el primer tramo y el último tramo van a ser nulos. Pero en total, pues, ¿qué es lo que nos queda? 2 veces, 2 tramos que no son nulos, de t entre 0 y 1. Y esos 2. Efectivamente, 2 no es 0. Como es un campo que no es conservativo, aquí depende del camino que llevemos. Y si salimos de un punto y volvemos al mismo, lo siento, no nos da 0, como acabamos de ver. Esta sería la solución. Ejemplo número 3. Ahora nos piden lo mismo. Dice, vale, en este caso vamos a ir de 0 a A, a B, a C y otra vez a 0, ¿de acuerdo? Para este campo. Nos piden el valor de este integral, pero no deja de ser un campo determinado. Entonces es lo mismo, las mismas parametrizaciones podemos utilizar, pero el campo es distinto. Varía muy poquito, pero es lo suficiente
¿Por qué? Porque además ya sabemos que ese campo sí que cumple que su rotacional es 0, por lo tanto es conservativo. Así que, pues como partimos de un punto y volvemos a ese punto, tiene que dar 0. Porque sí, porque lo sabemos. Lo hemos visto al principio. Ese es un teorema fundamental que nos dice que tiene que dar 0. Y además, sabemos cuál es la g, ya sabíamos cuál era x por y, simplemente. Así que la integral curvilínea, en este caso, pues va a ser la xy entre 0 y a, y entre a y b, entre b y c, y entre c y o, el origen. ¿Y cuánto vale en este caso? Pues 0, 1, menos 1, 0, 0. Esto es, digamos, muy sencillo, muy rápido. ¿Por qué? Porque tenemos esta g. ¿Por qué? Porque el campo es conservativo. También podemos utilizar la parametrización de antes. Es un poco matar, digamos, moscas a cañonazos, pero bueno, no importa. Utilizo las mismas parametrizaciones, los mismos tramos, todo lo mismo. ¿De acuerdo? Nuestra integral va a quedar, digamos, dividida en 4 tramos. En el fondo son los mismos tramos que antes, por supuesto. Y ahora va a quedar 0, 1, menos 1, 0, 0. No nos puede dar otra cosa distinta, nos tiene que dar lo mismo. Además nos tiene que dar 0 porque es un campo conservativo. Y nada más, esto ha sido todo con respecto a este vídeo sobre campos conservativos. Un saludo, adiós.